Lección 7 de nuestros estudios bíblicos de los días lunes, bajo el título general, Firmes y constantes en la obra. 1 Corintios 15:58. Nuestra lección 7 lleva por título La seguridad del creyente. El texto es: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. 1 Corintios 15:17. Oremos. Padre Santo, bendice tu palabra cuando la vamos a abrir. Dirígenos con tu Santo Espíritu. Queremos aprender de ti. Queremos que hables a nuestro corazón. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. La seguridad del creyente es la lección 7. El pasaje completo es capítulo 15 y capítulo 16 de la primera carta a los Corintios. Y en el cuaderno El Camino Nuevo y Vivo tenemos algunas sugerencias en nuestra introducción. Empezamos con una pregunta. ¿Sabe usted que la resurrección del Señor Jesús es una verdad sublime de las Sagradas Escrituras? Sin ella no habría personas salvas de la condenación. Tenemos entonces nosotros que entender y comprender aún más la resurrección del Señor Jesucristo. Para Pablo, la resurrección de Cristo era fundamental, porque sin ella no habría cristianismo. Consideremos algunos ejemplos para entender este magno evento. Número 1, un grano de maíz o una semilla está viva, pero cuando se entierra, muere. Número 2, ¿qué proceso debe sufrir para que dé fruto? Bueno, se tiene que sembrar en tierra. Se tiene que regar y quitar malas hierbas, cuidarla y crecerá y dará su fruto. Ese es el proceso de una semilla cuando es sembrada. Veremos el fruto más adelante. Número 3. En el Antiguo Testamento hay dos casos de personas que murieron y volvieron a la vida milagrosamente. Inciso A, el hijo de la mujer de Sunén, 2 Reyes 4, 32 al 37. Inciso B, la viuda de Sarepta, por Elías, 1 Reyes 17, 17 al 24. En el Nuevo Testamento hay 5 casos: el hijo de Jairo, el hijo de la viuda de Naín, Lázaro, Tabita y Eutico. La Biblia nos menciona 2 resurrecciones. La de los buenos o los justos será para resurrección de vida, y la de los malos, que será para resurrección de condenación. Entonces, remarco lo que Pablo escribe en 1 Corintios 15, en esas cortas palabras. Para Pablo era importante la resurrección de Cristo, porque sin ella no habría cristianismo. En los tiempos de Pablo empezaron a atacar y a negar la resurrección corporal del Señor Jesucristo. Entonces, la resurrección de Cristo es base de mi salvación. Es base de mi salvación. Por ello, en estas verdades bíblicas encuentro esa seguridad. Es base de mi salvación, dice Romanos 10, 9 y 10. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, es una verdad importante. También es base de mi seguridad, 1 de Pedro 1:21. Dios, quien le resucitó de los muertos, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. También es base de mi servicio, 1 Corintios 15, 14, 20. Y si Cristo no resucitó, vana es vuestra predicación. Mas
ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Eso es base de mi servicio. Santificación, Romanos 6:4. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Por ello este evento es base de mi santificación, pero también es base de mi satisfacción. Romanos 7:4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Entonces, en la carta que escribe Pablo a los Corintios en el capítulo 15, Pablo nos remarca esas verdades. Es importante que las consideremos, las valoremos y las prediquemos. Número 1, Cristo murió y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Pablo empieza así su capítulo al explicarles a los corintios acerca de esa verdad, de la resurrección de los muertos. Y es lo que nos dice en estos versículos. Versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Verso 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Es lo que debemos enseñar. Número 2, el testimonio de muchos hermanos a los que apareció después de que resucitó es contundente. Pablo escribe acerca de estos testimonios. Dice, y que apareció a Cefas y después a los 12, verso 5. Y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros duermen. Estos testigos oculares eran base también acerca del testimonio que Pablo estaba presentando acerca de la resurrección de Cristo. Número 3, esta verdad tiene muchos enemigos que la niegan. Y en los tiempos de Pablo, esa mentira de esos hombres empezaban a afectar a los creyentes de ese tiempo. Versículos 16 al 19. Dice la palabra, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Falsos maestros estaban propagando este error. Número 4. Fue necesario que el Señor Jesús llevara la condición de hombre para morir y así resucitar. Versículos 21 y 22. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Número 5. La muerte será vencida totalmente cuando Cristo entregue el reino a su Padre. Dice el versículo 25, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el tercer enemigo que será destruido es la muerte. Número 6. Dios aclara toda duda respecto a este magno evento del versículo 35 al 45. Pablo les explica acerca de la resurrección. ¿Cómo será? Es importante que eso se entienda también. Número 7. Los redimidos al resucitar traeremos la imagen del Señor a la que fuimos transformados cuando creímos. Versículos 51, 52. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta,
porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Una esperanza que tenemos por delante. Número 8. Dios nos ha dado la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 57, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el encabezado general de nuestras lecciones. Así que, hermanos míos, amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. En el siguiente punto es la asimilación. Número 1. Los creyentes debemos ser testigos de la resurrección en nuestro tiempo. ¿Y cómo será? Será con nuestro testimonio y con nuestras vidas transformadas y obedeciendo sus mandamientos. Colosenses 3:1 nos dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Si Cristo ya es una realidad en nuestras vidas, nuestro deseo será buscar siempre las cosas espirituales. Hebreos 13:20 dice así la palabra, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo en Él, en vosotros, lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En el punto 2, cuando un creyente es bautizado en agua, al ser levantado del agua, simbolizamos la resurrección de Cristo. Y como explicábamos, la resurrección de Cristo es base de mi salvación. Porque he creído en Cristo y porque he confesado con mis labios y he creído en mi corazón que Dios le levantó de los muertos. Es la base de mi salvación. El que Cristo haya muerto, haya sido crucificado y haya resucitado. Y en la mesa del Señor tenemos la oportunidad de recordar esta obra eterna y perfecta de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Ahí venció al enemigo y a la muerte, cuando Él resucitó. En el pensamiento tendremos que valorar y entender aún más la resurrección de Cristo. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. 1 Corintios 15:19. Entendamos que Cristo resucitó. Entendamos que Él ha transformado nuestras vidas. Andemos siempre en vida nueva. Dios bendice tu palabra. Oremos. Padre nuestro, gracias porque nos hablas de esta manera y nos haces entender la base de nuestra salvación, la seguridad que tenemos en Cristo. No perderemos la salvación porque hemos creído en ti. Hemos creído que moriste por nosotros en la cruz del Calvario y que resucitaste al tercer día conforme a las Escrituras. Y gracias, Señor, porque nuestro deseo es agradarte. Nuestro deseo es andar en santidad. Nuestro deseo es servirte y darte fruto, Señor, a tu nombre. Gracias, bendito Jesús. Gracias, Padre eterno, por tu palabra. A ti sea la honra y la gloria, Padre Santo, en el nombre precioso de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Les recordamos la página www.orizabacentro.org.
donde encontrará todo lo relacionado a la palabra de Dios.